CONADU al frente. El programa de la docencia universitaria. En Caput. Bueno, les recordamos las vías de comunicación, Pablo, a la audiencia, ¿te parece? Estamos en Facebook como CONADU, en Twitter como Prensa CONADU, @Prensa CONADU y en Instagram como Prensa CONADU. Muy bien, así se pueden comunicar con nosotros. Pablo, vamos a darle la bienvenida ahora a Pavel Muñoz López. ¿Cómo estás, Pavel? ¿Qué tal, Pavel? ¿Cómo andas? Gracias. Bien, bastante bien, muchísimas gracias. Un saludo fuerte para ustedes. Un saludo grande. Muchas gracias. Es un gusto charlar contigo, Pavel. Empezamos el programa hablando de las manifestaciones que hay aquí en Argentina frente al consulado chileno y estamos informando de todo lo que está pasando ahora en Santiago de Chile porque en minutos nada más entra en vigencia el toque de queda. Y hablamos contigo para charlar un poco sobre la situación actual que no es muy distante de lo que se está viviendo en Chile, ¿no? Allí en Ecuador, en tu país, donde hubo protestas durante 11 días consecutivos contra las medidas económicas del gobierno y las denuncias a las vulneraciones de los derechos humanos. Pero antes de que nos metamos a dialogar sobre esto, vamos a contarle a la audiencia que Pavel Muñoz López es político y académico ecuatoriano, legislador por la provincia de Pichincha en la Asamblea Nacional de Ecuador, donde se desempeña como presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Así que, bueno, Pavel, tu visión de cómo se vivieron estos 11 días y cuál es la situación que está viviendo actualmente Ecuador. Bueno, Virginia, permíteme extenderte nuevamente el saludo y toda la gente que escucha este programa. Yo contento de estar aquí disfrutando de la bella Argentina. Lo mismo también un saludo para Pablo. Como bien decías, no son temas aislados lo que pasa en Ecuador y lo que pasa en Chile. Son más bien temas absolutamente conectados. Si uno tuviera que resumirlo en dos grandes causantes, me parece que es un capitalismo que concentra y que empobrece a las mayorías y una democracia de papel que no escucha ni representa. Y esto exactamente es lo que pasó en el caso ecuatoriano. Claro. Si uno quiere entender lo que pasó en este momento, debería regresar a ver 2 años y medio hacia atrás, cuando nosotros en las elecciones del 2017 nos enfrentamos a, digamos, una propuesta de las derechas. Vencimos esa elección con el proceso que se llama la Revolución Ciudadana. Lenín Moreno, que había sido 6 años vicepresidente Rafael Correa, gana esas elecciones, pero inmediatamente después de ganar gira hacia la derecha, traiciona su programa de gobierno, asume el programa de gobierno de los perdedores y los resultados los vimos, digamos, en los últimos 11 días, terminaron prácticamente hace una semana, con la aplicación de un paquete neoliberal auspiciado por el Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos aquí mismo en Argentina lo que ocasiona, en Chile, que se supone que siempre ha sido el mejor alumno del neoliberalismo, vemos cómo se ha destapado esta olla de grillos, digamos, para generar un conjunto de protestas, que también nos vamos a referir a eso, la violencia con las que han sido reprimidas y la forma de volver a estas figuras que incluso existían en las dictaduras, ¿no? Estados de sitio, estados de excepción, toques de queda, estados de emergencia, que han posibilitado una represión, digamos, al menos en el caso ecuatoriano, inédita. Ni siquiera en la época de dictadura tuvimos una represión tan fuerte, así que para mí están plenamente conectados las dos realidades. ¿Qué tal, Pavel? Te escuchaba atentamente y pensaba, ¿no? ¿Qué canales institucionales hay a partir de esta virtual traición que cometió Lenín Moreno, ¿no? Traicionando su programa, para retomar un proceso más allá de las legítimas luchas ciudadanas que está dando el pueblo? Digo, veíamos que, por ejemplo, Rafael Correa planteaba la posibilidad de anticipar las elecciones. ¿Qué tipo de esquemas piensan ustedes como para intentar revertir esta andanada neoliberal en Ecuador? Es triste, Pablo, tener que contestarte de esta forma, pero los mecanismos institucionales creemos que prácticamente son inexistentes. Claro.
no porque nuestro marco legal y constitucional no los tenga previstos, sino por el contrario, existiéndolos, me parece que en los 2 años y medio que hemos vivido de desgobierno, decimos nosotros en el Ecuador, la desinstitucionalización del país ha sido absolutamente fuerte, absolutamente marcada. Las instituciones que deberían estar, digamos, para el cuidado de los derechos humanos no dicen nada de lo que está pasando. Las instituciones que deberían hablar sobre la vigencia constitucional en el país tampoco están hablando. Digamos, una cooptación de determinadas instancias y órganos importantes de las distintas funciones del Estado, también cooptados por el tema ejecutivo. Entendamos bien cuál es el planteamiento de Rafael Correa. En primer lugar, ¿no es cierto?, no es un invento. No es que esto se ha utilizado en Bangladesh y por lo tanto ahora queremos llevarlo a la realidad ecuatoriana. No, claro. Está claramente estipulado en la Constitución del año 2008 del Ecuador. ¿Por qué? Porque entre el año 1996 y 2006, los 3 presidentes que se eligieron en esa década, ninguno terminó su mandato. Todos fueron, digamos, terminaron por revueltas populares, salidas institucionales en el Congreso de ese entonces, o por falta de apoyo, porque perdían el apoyo de las Fuerzas Armadas. Al suceder eso, en la Constitución del año 2008 se incorporaron 2 artículos que se llaman comúnmente muerte cruzada. ¿Por qué son muerte cruzada? ¿Por qué se llaman así? Porque el presidente de la República podría disolver la Asamblea por una sola vez si es que la Asamblea se arroga funciones o si vivimos una grave crisis de conmoción interna. O al revés, la Asamblea Nacional podría terminar el mandato del presidente también por esas 2 causales, si se arroga funciones o si vivimos una grave conmoción interna. Si cualquiera de los 2, sea el órgano legislativo o sea el presidente de la República, utilizaría ese artículo, insisto, constitucional que existe en nuestra Constitución, lo que debería pasar es que la autoridad electoral en 7 días debería convocar elecciones generales, tanto para presidencia como para el legislativo. Por eso se llama muerte cruzada. Y esta es un mecanismo institucional que teníamos, o sea, que se podía haber utilizado. La revuelta de los 11 días en Ecuador fue, si tú quieres, apagada por una vía de negociación que en este momento no está tan claro cómo avanza. Me refiero a la derogatoria de un decreto ejecutivo que suspendía subsidios sobre los combustibles. Sí está suspendido, pero no es claro si se va a generar uno nuevo o qué es lo que ha pasado, sobre todo con las demandas de los sectores populares. Y esta opción institucional que había ni siquiera fue discutida en la Asamblea Nacional, porque su presidente, en la peor crisis social económica del país de estos últimos años, no convocó a la Asamblea para que pueda darse esta discusión. Bastante compleja la situación. Te quería preguntar, Pavel, sobre el avasallamiento a determinadas garantías ciudadanas y bueno, el tema de derechos humanos, ¿no? Trascendió que digamos, los detenidos, ¿no? ¿Cómo está esa situación, ¿no? Allá también, que lesiona la institucionalidad de lo que es el Ecuador, ¿no? Ya era muy grave, Pablo, que las revueltas terminaran con heridos y muertos. Eso ya era muy grave. Pero se vuelve más grave aún cuando se suman perseguidos a las víctimas. Es decir, hemos tenido 8 muertos en cifras oficiales, estas reconocidas por la Defensoría del Pueblo. Tenemos entendido de que en un caso más está todavía en peligro, pero los oficiales son 8 fallecimientos, cerca de 1.500 heridos y cerca de también 1.400 detenidos. Imaginémonos lo que eso supone. Hagamos un paréntesis, el Ecuador es uno de los países que no tuvo, como en el caso del Cono Sur, experiencias de dictadura, digamos, basadas en la represión, en la violación de derechos humanos. Por lo tanto, esto ha sido inédito en el caso ecuatoriano. Y a esas víctimas mortales o de heridos se suman ahora un conjunto de perseguidos. Casi todos de mi agrupación política y ahora unos nuevos del movimiento indígena que estuvieron al frente de las marchas. ¿Qué supone eso? Que tenemos un asambleísta preso, teniendo inmunidad y fuero de corte, que tenemos 4 compañeros asilados en la Embajada de México, y la prefecta de Pichincha, lo que aquí sería la gobernadora de Buenos Aires, electa por votación popular, también presa, además del secretario de nuestra organización política que ha tenido que buscar, digamos, buen resguardo, y algunos otros compañeros. Entonces, no solamente fue una violencia no experimentada en la sociedad ecuatoriana, sino que ahora tienes una lógica de persecución
a los líderes que estuvieron al frente de la protesta, particularmente el movimiento indígena, o a quienes en los 2 últimos años hemos estado haciendo una oposición democrática al régimen de el presidente Moreno. Pavel, y quería hacerte otra consulta más vinculada a cómo tratan los medios de comunicación este fenómeno allá, y bueno, y si también hay casos de articulación entre medios de comunicación neoliberales y la justicia, ¿no? Todo esto que se ha denominado lawfare, bueno, y si estos procesos también allá han mellado, digamos, la institucionalidad en el Ecuador, ¿no? Han sido tan incidentes en los 2 últimos años que incluso en Argentina deberían conocer que en Ecuador también apareció un cuaderno. Claro, en Ecuador también apareció un famoso cuaderno inculpando al presidente Correa, al expresidente Correa, cuaderno que cuando ya se hizo el peritaje para saber si era real, no había sido supuestamente escrito en la fecha en la que se dio el supuesto cometimiento de delitos, ¿no es cierto?, sino que la responsable de esto dice que años más tarde escribió en un vuelo de Quito a Guayaquil que dura 30 minutos lo que había pasado hace 3, 4 años atrás, se acordaba al centavo, estaba escrito en tiempo presente ese cuaderno, y entonces evidentemente eso a la sociedad ecuatoriana le queda claro que son mecanismos, si tú quieres, que se están utilizando para los procesos de judicialización de la política y persecución a los opositores. En ese contexto, hay una clara alianza entre gobierno, medios de comunicación y élites económicas. A mí me parece que tengamos una idea, el presidente Moreno cuando toma esa medida, en promedio su popularidad estaba entre el 8 y el 12% según las encuestas, ¿sí? Pero a pesar de que sea tan baja su popularidad, los medios de comunicación no señalan absolutamente nada que sea lesivo a los intereses del gobierno, apoyan la implementación de esa agenda neoliberal llevada de la mano por el Fondo Monetario Internacional, y en ese sentido los medios de comunicación, así como en Chile, así como hemos visto en el caso de Cataluña, por ejemplo, cierto que reciben un repudio de la gente porque, digamos, se ponen solamente de la voz oficial y no representan las voces de las minorías, supuestamente entre comillas, me parece que también son los grandes señalados en estas manifestaciones. Creo que en algún caso han pulverizado el poco prestigio que le quedaba. Seguirán manipulando, digamos, la información, y las redes sociales, que también son muchas veces, lastimosamente, muy útiles para lanzar noticias falsas, campañas de desprestigio. Creo que también los sectores democráticos y progresistas deberíamos utilizarlas, que sí creo que han sido utilizadas también ventajosamente en ese sentido, para que se entere lo que está pasando en nuestros países, y quienes creemos en sociedades más igualitarias, equitativas, justas, radicalmente democráticas, estemos más unidos también. Pavel, para finalizar, hay elecciones el domingo aquí en Argentina, y bueno, no solamente se puede ver un posible cambio, sino también en toda América Latina. ¿Cómo ves este movimiento? Primero, solo decirte, Virginia, que si uno quitara los titulares, o si habláramos con la misma tonalidad, uno pudiera creer prácticamente que está en el mismo debate ecuatoriano. Los referentes discursivos son muy parecidos, sectores más bien conservadores, basados en el emprendedurismo, en una suerte de gerentización de la política, los famosos CEOs, y por otro, digamos, unos sectores más progresistas queriendo recuperar una matriz nacional popular, de desarrollo nacional para nuestros países, que protejan la industria nacional, que generen empleo. Entonces los referentes discursivos son muy parecidos. Yo sostengo que Ecuador es, o más bien dicho, Argentina es para Ecuador 2 años anticipados, como esta película Volver del Futuro, Back to the Future. Entonces, espero, habrá que hacer un control de daños de qué es lo que ha pasado con las últimas protestas, pero antes de estas protestas yo podría apostar con ustedes un buen asado, de que seguramente en Ecuador también vamos a tener, digamos, una suerte de elecciones en el 2021, donde los sectores progresistas estén representados en nuestra fuerza política, y seguramente la derecha, digamos, con lo que ya conocemos. Tal vez con una salvedad, permítanme en esto. Lo que aclara, desde mi punto de vista, el panorama de los sectores de derecha, en el caso ecuatoriano, después de las últimas protestas, es que va a ser un tipo de derecha más a lo Brasil. Me parece que esto va a significar también en Chile,
para decir frente al orden, más represión, o frente al caos, más represión, frente a, digamos, este determinado enfoque económico, más mercado. Es decir, me parece que va a darse una suerte como de discurso autoritario de las derechas, nada de chicas por las calles con pañuelitos verdes, nada de temas liberales en la sociedad. Entonces me parece que seguramente la derecha va a anclarse sobre un discurso muy de tradición, familia y propiedad, si uno quiere entenderlo así. Bueno, Pavel, la verdad que nos quedaremos charlando contigo mucho tiempo más, pero lamentablemente tenemos que quedarnos aquí. Por supuesto, los micrófonos siempre están abiertos para este diálogo, este intercambio de ideas. Pavel, gracias por tu comunicación y esperemos que el proceso acá en Argentina también ayude a esta gesta que tienen para adelante también ustedes y ojalá ese asado lo podamos comer festejando una victoria también allá del campo popular en Ecuador. Esperemos que sí, el agradecido soy yo y un abrazo para ustedes. Gracias, Pavel Muñoz López, aquí en Conado al Frente.